A continuación, la doctora Lorena Suárez Sidueta nos va a presentar cuál es la mejor estrategia en México para el control de pertussis. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Lorena Suárez Sidueta, vengo del CENCIA, representando al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Y bueno, después de escuchar a la doctora Mercedes y a la doctora Lourdes, seguramente el reto es un poquito mayor. Y si la hora de la comida se acerca, un poquito todavía mayor. Entonces vamos a tratar de abordar el tema de pertussis, sobre todo el tema de vacunación, cuál es la magnitud de la enfermedad, cuál es la trascendencia de la enfermedad, los problemas que tenemos específicamente en México y las estrategias que podríamos implementar aunadas a las que ya tenemos para el control de la enfermedad. Si nosotros sabemos, tosferina todavía es una enfermedad y un problema de salud pública a nivel mundial, pues si bien han ido disminuyendo los casos conforme han ido aumentando las coberturas de vacunación, todavía tenemos al 2008 195,000 muertes por bordetela pertussis de los menores de 5 años. Esto pasó aún en países con adecuadas coberturas de vacunación. Hacia el 2004-2005 se dio un repunte de los casos y eso lo consideró como una enfermedad emergente. Aquí nosotros vemos todas las muertes que se suscitaron por enfermedades prevenibles por vacunación en los menores de 5 años, donde vemos a pertussis en color verde siendo la cuarta causa de muerte por enfermedades prevenibles por vacunación en esta edad. La siguiente, por favor. El caso de Estados Unidos es muy interesante. Después de la introducción de DPT en los 40 disminuyeron considerablemente en la línea azul los casos. Después se introdujo DPT en el 91 y a partir del 2000 empezaron a incrementar los casos, sobre todo en las poblaciones de adolescentes y adultos. Es por eso que a partir del 2007 introducen un refuerzo en adolescentes y adultos, argumentando que se había perdido la vacunación y se necesitaba un refuerzo. Si nosotros vemos cuáles son los casos de pertussis por grupo de edad, los menores de 1 año sin duda son mucho más prevalentes que el resto de las edades, pero hay algo muy interesante aquí. En todas las edades aumentaron los casos. Siguiente, por favor. Si nosotros quitamos de esta gráfica todos los menores de 1 año que vimos que era el grueso de la población, tenemos que los adolescentes y adultos también tuvieron un incremento en la enfermedad. Aquí en amarillo vemos el grupo de los 11 a los 14 años y le sigue la línea morada, que son la población de 15 a 19 años. Las causas probablemente el genoma de pertussis, la inmunidad y la potencia de las nuevas vacunas. En México, la enfermedad obedece ciclos epidémicos cada 3-4 años y el último lo tuvimos en el 2009, un problema importante en los estados fronterizos del norte de nuestro país. Hacia el 2009 vimos 1979 casos y 579 confirmados. Si nosotros analizamos qué está pasando en México en los últimos 10 años con pertussis por grupo de edad, nosotros podemos ver algunas observaciones. La primera es que pertussis se encuentra diagnosticada en todos los grupos de edad. La segunda es que los menores de 1 año son la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el 2009 tenemos el 70.4% de los casos en este grupo de edad. Y vemos la tercera cosa. Nosotros no vemos un repunte de los casos en la población adolescente como lo vemos en los países industrializados. Probablemente puede ser debida al subregistro. Si nosotros vemos las defunciones por entidad federativa 2009-2010, podemos ver que en 2009 los estados fronterizos del norte tuvieron el mayor número de muertes, y para el 2010 esta es la distribución. Los menores de 1 año, ya se comentó, son la población más afectada, pero tenemos un registro de muertes por síndrome de coqueluchoide que entran al sistema de defunciones y que después del estudio epidemiológico pueden rectificarse o ratificarse. Si se ratifican, quedarán como tosferinas, y si se rectifican, podrían salir hacia neumonías y otras causas básicas de muerte. Por lo tanto,
podríamos también nosotros hablar de su registro de las muertes. La siguiente, por favor. También hablamos que uno de los principales problemas de tosferina son los cuadros atípicos o asintomáticos en los lactantes y en los adolescentes, que eso para el médico clínico no nos hace sospechar, diagnosticarlo, estudiarlo y reportarlo también. Es una enfermedad altamente contagiosa con una tasa de ataque del 90 al 95%, eso dificulta también el control. El siguiente, por favor. Las fuentes de transmisión, pues, están bien descritas también. Adolescentes y adultos que han perdido la inmunidad y que están en contacto con el lactante son los principales transmisores. Esto también dificulta el control de la enfermedad. La dificultad para el diagnóstico es otro punto también que nos dificulta el control. No se estudian adecuadamente los adolescentes y los adultos. Si nosotros tomamos el cultivo a partir de la tercera semana del inicio de la tos, o niños que han sido previamente tratados con antibióticos, o una toma incorrecta de la muestra, nos dará una disminución de la sensibilidad. Si nosotros vemos cuáles son el promedio de tosferinas en relación a síndrome Coque-Luchoides de los últimos 10 años, podemos ver que aproximadamente a nivel, en México tenemos un aproximado de 20% de los casos que ratificamos como tosferinas en relación al síndrome Coque-Luchoide. Probablemente lo que estemos viendo pues sea solamente la punta del iceberg. Pero ¿cómo protegemos a nuestros niños? Y esa es probablemente la tercera pauta para el control de estas enfermedades. Lo hacemos desde el 54 con DPT, en el 73 se hace de forma masiva, en el 99 incorporamos pentavalentes de células completas a la población, en el 2007 se introduce pentavalente celular y a partir del 2009 el Consejo Nacional de Vacunas, posterior al brote que vimos en el norte del país, se aprueba el esquema acelerado. Por lo tanto, el esquema de 2, 4, 6 y 18 meses con pentavalente celular, seguido por una DPT a los 4 años, desde el 2009 aplicamos a las 6 semanas para evitar oportunidades perdidas de vacunación y por el beneficio pertussis, aplicamos 6 semanas, 10 semanas, 14 semanas y después el paciente se incorpora a 18 meses con pentavalente celular y DPT a los 4 años. La eficacia de nuestra vacuna es alrededor del 85% y la duración de la inmunidad, como ya también se ha dicho, no es más allá de 6 años para vacuna celular y más allá de 8 años posterior al esquema inicial y refuerzo de 16 a 18 meses con vacuna de células enteras. Si nosotros viéramos cuál es la relación entre la última dosis de células completas y la tasa de ataque en un brote de pertussis, podríamos ver que los pacientes que se vacunaron hasta 3 años atrás tuvieron una tasa de ataque del 21%. Y así, el que se vacunó alrededor de 12 o más allá de 12 años, tuvieron una tasa de ataque del 96%. Por lo tanto, si bien tenemos protegidos a nuestros niños preescolares y escolares, la tasa de ataque va incrementando y los va haciendo susceptibles mientras disminuyen los títulos de anticuerpos conforme va avanzando el tiempo. Por lo tanto, los principales enemigos para la prevención de tosferina será la fácil transmisión de la enfermedad, la pérdida de inmunidad tanto natural como en nuestro esquema de vacunación, los casos no prevenibles por vacunación, aquellos que son menores a 6 semanas, el subregistro tanto de los casos sospechosos, de los casos confirmados y probablemente también de las muertes, y los esquemas tardíos o incompletos. Ya habíamos hablado también que los niños llegan tarde a vacunar y los esquemas, además de ser incompletos, pueden llegar a ser tardíos aunque sean completos. Las recomendaciones ACIP, que es en mucho sentido lo que también el Centro Nacional para la Salud y la Adolescencia está promoviendo, es el refuerzo con TDPA en población adolescente y adulto, específicamente la estrategia Capullo y específicamente la aplicación postparto con TDPA en las mujeres. Las recomendaciones así, el Comité Asesor de Vacunas dice que los adolescentes deben recibir un refuerzo entre los 12 y 18 años y de preferencia 11 y 12 años. Los adultos de 19 a 64 años y la estrategia Capullo en adolescentes y adultos en contacto con un lactante menor. Como ya les dije,
aplicación de TDPA posparto a las madres, se tiene considerado como una nueva estrategia. Una dosis de refuerzo al personal de salud, niños de 7 a 10 años, y en la última reunión del pasado 22 y 23 de junio, embarazadas de 20 semanas de gestación sin antecedente vacunal. Por lo tanto, las oportunidades para el control de esta enfermedad deben de ser tratadas desde el punto de vista de vigilancia, de laboratorio y también de vacunas. En la vigilancia, bueno, pues tenemos que sentarnos y revisar el estudio de caso de los adolescentes y adultos, el síndrome coqueluchoide, cuál es el diagnóstico diferencial de esas muertes. Desde el punto de vista del laboratorio debemos implementar nuevas estrategias, ya se había hablado de PCR en tiempo real, la serología en la población mexicana probablemente estandarizada, y el diagnóstico diferencial por laboratorio de aquellos pacientes con síndrome coqueluchoide o que quedan como probables. Desde el punto de vista de vacunación, debemos de promover un refuerzo con TDPA a los pacientes para ofrecerles el beneficio pertussis, adolescentes y adultos que han perdido inmunidad. Estrategia capullo, vacunación a embarazadas todavía está ahí en stand-by, y trabajadores de salud. Y en conclusión, bueno, la tosferina pues sigue siendo un problema de salud importante todavía en México y en todo el mundo. Los menores de 1 año de edad son sin duda los más vulnerables. La dificultad para el diagnóstico es una limitante muy importante para conocer la carga real de la enfermedad y de ahí nosotros saber cómo vamos a prevenirla. Se deben de mantener las coberturas de vacunación más allá del 95% para proteger a los preescolares y escolares, es decir, la estrategia que ya tenemos que consolidarla y implementar la implementación de nuevas estrategias de vacunación contra bordetella pertussis disminuiría la mortalidad por la enfermedad en los pacientes, promoviendo también la inmunidad de rebaño, reduciendo la transmisión a los lactantes y en este momento en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia estamos haciendo o se tiene el plan de hacer un protocolo piloto para la aplicación de TDPA en las mujeres posparto. Muchas gracias.